Hola hermanos, ¿cómo están? Vamos a estar compartiendo el devocional del día de hoy, así que oremos. Señor y Padre Celestial, te rogamos que tu nombre sea glorificado en todo esto, en esta reunión, en esta reflexión. Te ruego que seas tú quien nos hable, Señor, que quites cualquier cosa que esté de más. Te pedimos perdón también por nuestros pecados, para que quites cualquier distracción y así podamos concentrarnos en lo que quieras decir, Señor. Te rogamos también que podamos aplicar esto no solamente el día de hoy, sino que a lo largo de nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo lo que vas a hacer. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén. Bien, espero que se encuentren muy bien. Vamos a estar estudiando la porción del día de hoy, que se encuentra en Colosenses capítulo 3. Vamos a estar leyendo del versículo 18 al versículo 21. Comenzar diciendo que Pablo escribió este capitulazo que nos lleva en un viaje para responder la pregunta: ¿qué es ser un auténtico cristiano? ¿Qué es el verdadero cristianismo? Y repasa distintas áreas acerca de esta pregunta. Y finalmente, una de las grandes conclusiones a las que él llega es que debemos dejar de ser controlados por la carne y empezar a ser controlados por el espíritu. Parece simple, es simple, pero no es fácil, es muy difícil. Por eso es que es una idea que él la plasma perdón, la plantea a una iglesia, porque este no es un texto evangelístico, es un texto que fue escrito para los creyentes, para la iglesia. Es muy interesante eso. Sin embargo, también él quiere abordar algunas áreas que implica también la vida cristiana, que tiene que ver con cómo nosotros podemos formar nuestras relaciones correctamente, las relaciones que verdaderamente importan. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la familia. No los familiares, la familia. Todos sabemos, en una sociedad que ataca con tanta fuerza el concepto familiar que Dios ha creado. Porque decimos que la familia, o hemos escuchado que la familia es un constructo social que fue creado a lo largo del tiempo, pero la verdad es que la Biblia plantea que la familia no es un constructo social, es un constructo divino. Dios lo creó, no el hombre, porque Él creó a Adán y luego a Eva. Y cuando Él los creó, dijo, esto es bueno en gran manera. Y además dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y se formó el matrimonio. Y de ahí nace la familia. Entonces, vamos a escuchar muchas cosas en estos tiempos de lo que la sociedad dicta de lo que es una familia. Pero Dios tiene sus conceptos claros. Y es triste ver cómo hoy en día, más que nunca, las familias están tan golpeadas, tan debilitadas, tan anuladas, incapacitadas. Padres que ya no pueden corregir a sus hijos o que no quieren hacerlo, quieren ser amigos de los hijos, hijos que están totalmente abandonados emocionalmente, sin ejemplos claros, hijos que son tiranos, que hacen lo que quieren, padres que no se atreven a decirles que no, o que confrontan a otras personas que tratan de hacerles ver. Nadie se mete en cómo yo crío a mi hijo. ¿Y qué dice la Biblia? ¿La Biblia no se puede meter acaso en cómo tú crías a tu hijo? No, pero es que a mí nadie me dice cómo hacer las cosas, yo sé lo que hago. Bueno, parece que todos sabemos cómo hacer las cosas. El mundo piensa igual y finalmente las relaciones terminan rotas. Finalmente debemos llegar a una conclusión. Ni tú ni yo tenemos la más mínima idea de cómo llevar una familia. Por algo, el Señor nos muestra el cómo y Él espera que lo hagamos a su manera, no a la nuestra, no a la mía, no a la tuya. Y vamos al grano. Veamos lo que dice este pasaje. Dice,
Versículo 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. La verdad es que cuando yo leí este texto, sabiendo que me iba a tocar compartir el devocional, dije, no sé qué agregar. Es tan claro este pasaje. ¿Qué le puedo agregar, hermano? Mírenlo de esta forma. Casadas, esto está hablando a las mujeres. Estad sujetas a vuestros maridos. ¿Qué más le puedo añadir? ¿Por qué las mujeres que estén escuchando esto no están sometiéndose a sus maridos? ¿Por qué no lo estás haciendo? ¿Qué excusa tienes? ¿Qué pensamiento, qué prioridad tienes que no haces esto? Porque el Señor dice esto conviene. Y miren lo que sigue después, dice, maridos, ahora los hombres, amad a vuestras mujeres. ¿Por qué no estamos amando a nuestras esposas? Con el amor que la Biblia enseña, no con el amor egoísta o romantizado, no sé cómo será la palabra, romántico. ¿Por qué no estamos amando a las mujeres como Dios manda? A tu propia mujer. Dice, no seas áspero con ella. Ese es el tipo de amor que Dios está buscando, un amor amable, un amor paciente. ¿Por qué no lo estamos haciendo? Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Hijos, ¿por qué no están haciéndole caso a los papás? Háganle caso a sus papás. Es así de simple. Este texto es simple. No hay que darle muchas vueltas. ¿Por qué no estamos obedeciendo a nuestros padres? Porque esto agrada al Señor, dice el texto. Y finalmente dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos. En otro texto dice que no provoquéis a ira para que no se desalienten. Padres, ¿por qué están desanimando a sus propios hijos? ¿Por qué los exasperan, los angustian, los afligen? Pablo, yo creo que se preguntaba estas cosas, porque por algo escribió esto. Vio una iglesia en donde las mujeres no se sometían a sus esposos, los hombres no trataban con amor y dulzura a sus esposas, poniéndose ellos en un lugar inferior y priorizándolas a ellas. Y vio también hijos rebeldes que no hacían caso a sus padres, y vio padres que eran ausentes o negligentes, o tal vez no validaban a sus hijos, solamente los criticaban. Y Pablo, viendo estas cosas, les escribió esto de forma sencilla. Mujeres, sométanse a sus maridos. Hombres, amen a sus esposas. Hijos, obedezcan. Padres, no desanimen, sino todo lo contrario. Y sinceramente no sé qué agregarle al texto, pero estudiándolo y dándoles vueltas, empecé a ver tal vez algunas definiciones. ¿Qué significa sujeción, por ejemplo? Bueno, viendo el significado bíblico, es una rendición completa y voluntaria. En otras palabras, mujeres, no lo digo yo, lo dice la Biblia, así que si no les gusta, bueno, lean otra Biblia, no sé, pero dice, ríndanse voluntariamente ante sus maridos. De la misma manera, Cristo nos mostró un ejemplo de eso. En Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Se despojó a sí mismo, voluntariamente, tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios no les está pidiendo que se humillen al punto de morir, pero sí les está pidiendo que se humillen
delante de Dios, cediendo su propia voluntad a la de su marido. Y Dios dice cómo conviene en el Señor. Eso es lo que conviene. Esto no significa dejar de ser igual, dejar de valer lo mismo, porque Cristo haciendo todo esto no fue inferior al Padre, no valía menos. Miren lo que dice el versículo 9 de Filipenses capítulo 2, por lo cual Dios también le exaltó, por lo cual, o sea, habiendo hecho todo esto, por esta razón, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Increíble. Dios bendice al que se humilla delante de él, lo exalta, pero usted puede elegir no humillarse, exaltarse usted misma, pero Dios también la va a humillar. Eso es lo que dice la palabra, que Él exalta a los humildes. ¿Pero qué hace con los soberbios? Piénselo. Es lo que dice la palabra. La humillación correcta no es otra cosa más que la obediencia voluntaria al Señor. Y eso no es algo que va a demandar tu cónyuge. El someterse a tu marido no te lo va a demandar él, te lo demanda Dios. Además, seamos sinceros, digamos las cosas como son. Esto a nosotros no nos hace tan feliz como la gente cree, como, jaja, ahora te tienes que someter a mí y hacer todo lo que yo digo. No es tan atrayente la idea como suena. ¿Sabes por qué? Mira, yo sé que estamos en un devocional, pero yo soy hombre. Y te quiero decir una cosa, que los demás se tapen los oídos, pero te quiero decir algo. ¿Sabes qué pasa cuando alguien se somete a ti? Te delega toda responsabilidad, te pone en el punto debajo del foco de toda la crítica. Lo hagas bien, lo hagas mal, todo va a ser tu culpa. Y va a obligar a la persona, en este caso al hombre, a ser proactivo. Ahora sí, todos destápense el oído. Hombres, ¿quiénes de ustedes quieren tener responsabilidad, estar expuestos a la crítica y además tener que salir de la comodidad y ser proactivos? Ninguna mano se levantó. Bueno, me lo estoy imaginando todo, pero quiero que se entienda la idea. Esto no es el sueño, es todo lo contrario. Dios va a usar justamente a nuestra ayuda idónea para obligarnos a hacer todas estas cosas que no queremos hacer, porque esto conviene. Y así lo diseñó Dios. Y hombres, cuando la mujer hace todo esto, no es producto de otra cosa, sino que el profundo amor que siente hacia Dios. No necesariamente hacia nosotros, porque no lo merecemos, sinceramente. Porque si a mí me cuesta someterme, voy a ser honesto, si a mí me cuesta someterme a Cristo, que es perfecto, ¿cuánto más le costará a mi esposa someterse a mí, que soy tremendamente pecador? ¿Cuánto le costará a tu esposa someterse a ti? Dejo la pregunta. No creo que tú y yo seamos tan distintos. Dios dice, amen a sus esposas, ámenlas, que son igualmente pecadoras, pero no seamos ásperos en el proceso. Esto no significa que siempre tenemos que estar con palabras de añuñú y todo con pañitos, no, pero es ponerlas a ellas como superiores, en el sentido bíblico, privilegiando su bienestar. Y a veces vamos a tener que hacer cosas que incluso a nuestras esposas no les va a agradar, pero tenemos que hacerlo por el bien de la familia, siguiendo la voluntad de Dios. Por eso es que el amar que se plantea aquí no es el amar del sentimiento, del estar enamorado o del sentir, no, estamos hablando de una decisión, un, una determinación.
aunque esto sea algo 100% unilateral, aunque no sea recibido de la misma manera, porque ese es el amor de Dios. Esa es la forma en que Cristo murió y dio su vida por su iglesia, aunque no siempre su iglesia responde de la misma manera. Así es como Dios quiere que tú ames a tu esposa. Si no me crees, lee la definición de amor que da Dios en Corintios capítulo 13. Hijos, obedezcan a sus padres. Este es el mandamiento que aparece en el Antiguo Testamento y es el primer mandamiento con bendición. No hay mucho que pensar aquí. Que no te gusta, que lo encuentras injusto, algún día entenderás o entenderemos lo que hay detrás de esto. Y finalmente, padres, sean amorosos con sus hijos. No es fácil ser hijo. Aliéntenlos, anímelos a perseverar en el Señor. No los presionen. No les pongan cargas que ellos no pueden soportar, cargas que ni siquiera ustedes pueden llevar. Guíenlos, corríjanlos, instruyenlos con paciencia y amor. Y de esta forma podremos llevar familias de la manera correcta, de una forma que agrade a Dios y lo glorifique a Él. Amén. Nos vemos, hermanos.